Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Ismael Iturbe Morales. Mi matrícula es MX003777. Soy de la Ingeniería en Tecnologías Computacionales. Esta vez quiero agradecer nuevamente a la tutora Melissa López Treviño por las aportaciones que me hizo semana con semana de las actividades anteriores. Bien, esta última semana, que es el producto integrador de la materia Desarrollo de Aplicaciones de Identificación, me tocó la actividad a desarrollar, que es el movimiento de labios al hablar. En esta pequeña presentación voy a hacer una pequeña explicación de lo que es el movimiento de labios al hablar. ¿Qué es la biometría? Vamos a empezar por qué es una biometría. La biometría es un método de reconocimiento de personas basado en sus características fisiológicas o de comportamiento. Se trata de un proceso similar al que habitualmente realiza el ser humano, reconociendo e identificando a sus congéneres por su aspecto físico, su voz o su forma de andar. Aquí este pequeño cuadro conceptual y diagrama, vemos cómo está aquí primero el diagrama. Aquí es la adquisición de características biométricas, la imagen, mejoramiento de la característica adquirida, la imagen, el postprocesamiento y la verificación. Aquí en estos circulitos es la captura, el procesamiento y la inscripción. Y aquí nos hace una breve reseña de qué es la captura de los parámetros biométricos, procesamiento creando una plantilla con características personales de los parámetros capturados, inscripción de la plantilla procesada guardándola en un medio de almacenamiento adecuado. Una vez que la inscripción está completa, el sistema puede autenticar a las personas mediante el uso de plantilla. Características y tipología de las tecnologías biométricas. Las tecnologías biométricas se definen como el método automáticos utilizados para reconocer a personas sobre base de análisis de sus características físicas o de comportamiento. Dependiendo de la técnica biométrica empleada, los parámetros considerados son diferentes: los surcos de la huella dactilar, la geometría de la mano, la voz, la imagen facial. De estos parámetros se extraen un patrón único de cada persona que será el que se utilice en posteriores comparaciones. Las tecnologías biométricas se aplican en dos fases: registro y autenticación. Las características biométricas empleadas deben tener las siguientes propiedades: universalidad, todos los individuos las tienen; singularidad u univocidad, distinguen a cada individuo; permanencia en el tiempo en distintas condiciones ambientales; mediables en forma cuantitativa. Aquí tenemos esta imagen donde nos explica qué es lo de la identificación. Verificación. La identificación consiste en la comparación de la muestra recogida del usuario frente a una base de datos de rasgos biométricos registrados previamente. La verificación. Aquí, sin embargo, el primer paso es el proceso de identificación al usuario mediante algún nombre de usuario, tarjeta o en algún otro método. Por otra parte, dependiendo de las tecnologías que utilizan los sistemas de identificación biométrica, se dividen en dinámicos, estáticos y multimodales. Dinámicos utilizan la tecnología de comportamiento que comparan acciones o movimientos. Estáticos utilizan tecnologías fisiológicas que miden y comparan rasgos físicos. Multimodales combinan técnicas estáticas y dinámicas. El reconocimiento de voz. Las aplicaciones de reconocimiento de voz usan sistemas de inteligencia artificial, en concreto redes neuronales, para aprender a identificar voces. Los algoritmos deben de medir y estimar la similitud entre las muestras para devolver un resultado a una lista posible de candidatos. La identificación se complica debido a factores en el ruido de fondo, por lo que siempre es necesario considerar un margen de error. A pesar de que siguen existiendo dificultades para reconocer la forma natural de hablar de ciertos individuos, esta tecnología cuenta con una ventaja de que el dispositivo tiene adquisición simplemente en un micrófono, por lo que requiere de inversiones adicionales. La utilización de este método está más extendida en sistemas de respuesta por voz y centros de atención de llamadas telefónicas, call centers, control de accesos físicos a edificios y a redes de equipos informáticos. El objetivo de esta técnica es que el smartphone sea capaz de determinar si la persona que ha pronunciado un determinado texto somos nosotros u otra persona, permitiendo el desbloqueo
de una terminal. El proceso es algo más lento que la lectura de la huella dactilar y tiene el problema de que puede ser complicado desbloquear la pantalla si hay mucho ruido. Además puede ralentizar el funcionamiento del dispositivo, ya que este tiene que digitalizar lo que percibe por el método micrófono, compararlo con la voz guardada durante el proceso de registro. Esto en muchas empresas sería un poco complicado, lo que es el reconocimiento de voz. En la identificación por medio de movimiento de labios, una persona dice en general el reconocimiento de palabras ante establecidas en el que el movimiento de la boca se graba con una cámara como una consecuencia de películas. Las características que se usan para la identificación son el ancho de la boca y la apertura de boca en sonidos determinados. Para un aumento de exactitud, procesar el color de labios puede ser usado como una característica más. El reconocimiento de los movimientos de labios es dañado por la posición de la cabeza. También el crecimiento de la barba daña el reconocimiento. El método de reconocimiento de movimientos de labios se considera como de poca confianza, por eso se utiliza el reconocimiento de portavoz y reconocimiento de mímica. Uso y aplicaciones. ¿Dónde podemos utilizar algunas aplicaciones biométricas? En los call centers, en medio de pago, control de navegación, las vigilancias. La biometría y sus riesgos de las empresas. Voz. Los asistentes digitales basados en voz y los portales de servicios telefónicos ya están utilizando el reconocimiento de voz para identificar a los usuarios y autenticar a los clientes según Spyworks. El reconocimiento de voz para la autenticación dentro de la empresa. Las credenciales de autenticación como escaneos de huellas digitales o grabación de voz pueden filtrarse desde dispositivos desde servidores de la empresa o software que utilizando para analizarlos. También hay un alto potencial de falsos positivos y falsos negativos. Es posible que un sistema de reconocimiento facial no reconozca a un usuario que usa maquillaje y anteojos, que está enfermo o cansado. Las voces también varían. Los expertos recomiendan que las empresas utilicen varios tipos de autenticación simultáneamente y que aumenten rápidamente si ven señales de advertencia. Por ejemplo, si la huella digital coincide pero la cara no, si accede a la cuenta desde un lugar inusual, en el momento inusual podría ser el momento preciso de cambiar a un método de autenticación o respaldo a un segundo canal de comunicación. Esto es particularmente crítico para las transacciones financieras o cambio de contraseñas. ¿Cuáles son los riesgos de privacidad de la autenticación biométrica? Es posible que algunos usuarios no desean que las empresas recopilen datos sobre, por ejemplo, la hora, día y los lugares donde normalmente están usando teléfonos. Si se divulga tal información podría ser utilizada por acosadores o en caso de las celebridades por los periodistas de tabloides. Es posible que algunos usuarios no quieran que sus familias o cónyuges sepan dónde están todo el tiempo. ¿Qué tan seguro son los datos de autenticación biométrica? La seguridad de los datos de autenticación biométrica es de vital importancia, incluso más que la seguridad de contraseñas, ya que pueden cambiar fácilmente si llegan a ser expuestas. Sin embargo, una huella digital, escaneo de retina, es inmutable. La publicación de esta u otra información biométrica podría poner a los usuarios en riesgo y permanente en crear una exposición legal significativa para la empresa y pierde datos. Puntos fuertes y débiles de la autenticación biométrica. Universal, cualquier puede usar. Diferenciador, se expresa que al 100% que somos quien decimos que somos, que no tenga falsos positivos ni falsos negativos. Permanente, que los rasgos que se miden no cambian con el paso del tiempo. Por ejemplo, nuestra huella dactilar, que puede cambiar con el paso del tiempo si nuestro trabajo consiste en temas de construcción. Accesible, fácil de recoger los datos requeridos, que no haya que entrenar demasiado en software biométrico. Errores biométricos, tasa de fraude contra tasa de insulto. Este aspecto es fundamental para tener un buen sistema biométrico. La tasa de fraude son los falsos positivos, es decir, alguien que hace pasar por nosotros se autentifica en el sistema y automáticamente pasa como legítimo. La tasa de insulto es lo que contrario. Nosotros intentamos autenticarnos en el sistema y nos indica que no somos quienes nosotros decimos que somos. Bien, esta ha sido una pequeña presentación que hice de la biometría y sobre todo del reconocimiento de voz. Nuevamente quiero agradecer a la tutora Melissa López Treviño y deseándole que tenga una excelente tarde. Hasta luego.